Vamos a continuar con este ejemplo. Nos dice, ¿cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los números del 0 al 9? ¿Cuántos de ellos son pares? Y nos dice, en ambas preguntas, o sea, en las preguntas anteriores que nos están haciendo, en ambas preguntas, los dígitos no se pueden repetir en un mismo número. Primero vamos a entender lo que nos dice el ejercicio. Bueno, tenemos los números del 0 al 9. Nos dice, ¿cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con estos números del 0 al 9? Por ejemplo, un número es 124, otro número 349, otro número cualquiera 859. Este número 668 es de 3 dígitos, pero este tipo de números hay que descartarlos. ¿Por qué? Porque dice que los dígitos no se pueden repetir en un mismo número. Usted puede ver que aquí se repite el 6. 668 se repite el 6. Estos números hay que descartarlos. Otro número que tenemos que descartar es el siguiente. Por ejemplo, en el número que queremos formar no puede ir el 0 al inicio. 0,49, porque este número no lo vamos a tomar como 3 dígitos, ¿verdad? Entonces el 0 no puede ir al inicio. Entonces los números que vamos a descartar son estos, donde el 0 va al inicio, y estos, donde hay números que se repiten. Por ejemplo, el número 333 tampoco. No puede formarse porque se está repitiendo el 3, ¿verdad? Entonces, primero hay que entender lo que dice el ejercicio, ¿verdad? Ya lo estamos entendiendo. Vamos a responder esta. La primera pregunta que vamos a responder es ¿cuántos números de 3 dígitos se pueden formar? Usted sabe que hay restricciones. Las restricciones son estas dos. No puede ir el 0 y no pueden repetirse los números. Como el 0 no puede ir al inicio, entonces voy a comenzar colocando el primer dígito para asegurarme de que ahí no vaya el 0. Este es el número. Aquí están las 3 posiciones del número, o sea, los 3 dígitos. ¿Cuántos números puedo escribir aquí para formar este número de 3 dígitos? Recuerde que del 0 al 9 hay 10 números, ¿verdad? 10 números porque se está incluyendo el 0. Pero para colocar un número aquí, ¿cuántas opciones tengo? Solo tengo 9 porque el 0 no puede ir aquí por lo que explicamos, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir aquí cualquier número del 1 al 9 menos el 0. Entonces tengo 9 opciones. Supongamos que en ese primer dígito usted escribió el 7. El 7 ya no puede ir ni aquí, porque ya lo escribió al inicio, es un suponer. Entonces tenemos que ir descartando los números que ya vamos escribiendo. Este es el primer dígito de ese número de 3 dígitos. Ya escogimos un número acá, tenemos 9 opciones. Ahora escojamos el segundo dígito. Para colocar un segundo dígito aquí, ¿cuántas opciones tengo? Veamos. Supongamos que aquí usted escribió el 7, entonces que sobraron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, porque el 0 sí puede ir aquí en medio, entonces el 0 ya hay que contarlo. Entonces, ¿cuántas opciones tiene para escribir un segundo dígito? También tiene 9 opciones. Ahora, para escribir un tercer dígito, ¿cuántas opciones tiene? Supongamos que aquí, en este segundo dígito, usted colocó el 9, por decirlo, ¿verdad? ¿Cuántas opciones tiene para escoger o para colocar este tercer dígito? Tiene 8. Vean cuántas le sobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si usted se fija, aquí teníamos 9. Aquí teníamos también 9 porque aquí ya puede ir el 0. Pero aquí hay que descartar el número que escribimos aquí y el número que escribimos aquí. Entonces tenemos que descartar 2 números. Hay 8. Entonces la regla de la multiplicación dice, por cada opción de colocar un dígito aquí, tengo 9 opciones de colocar aquí y tengo 8 opciones de colocar un dígito ahí. Entonces vamos a multiplicar 9 por 9 por 8. 9 por 9 por 8 son 648 números de 3 dígitos que usted puede formar con los números del 0 al 9. Imagínense de aquí que los encontremos todos para contarlos. Entonces la regla de la multiplicación nos ayuda a esto, ¿verdad? A saber cuántos
¿cuántos puntos muestrales hay sin necesidad de escribirlos? Entonces hay 648 números. Ya respondimos esta pregunta. ¿Cuántos números se pueden formar? La siguiente pregunta que me hacen es ¿cuántos de ellos son pares? Yo sé que 648 es la cantidad total de números. Ahí están los pares y los impares. Ahora me están pidiendo de estos 648, ¿cuántos números son pares? Bueno, ahora me están pidiendo de esos 648 números que hay en total, ¿cuántos son pares? Nosotros tenemos los dígitos del 0 al 9. Me están diciendo cuántos números pares se pueden formar de 3 dígitos del 0 al 9. También no se puede repetir los dígitos en un mismo número. Ahora, ¿cuándo un número es par? Un número es par si termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, ¿verdad? Ahora fíjense en algo. Aquí tenemos que tener cuidado en algo. Si el 0 está en el tercer dígito, en este primer dígito usted puede escribir cualquier número, ¿verdad? Puede escribir el 1, el 2, el 3, cualquiera. Si el 0 está aquí al final, ¿por qué? Porque ya lo descartamos y me aseguré, como está al final, me aseguro de que ya no vaya al principio. Pero si el 0 no está aquí al final, tengo que tener cuidado de que no vaya aquí al inicio. Por ejemplo, si aquí el número termina en 2, el 0 está disponible para que vaya al inicio, pero recordemos que no puede ir al inicio. Entonces el problema está en que si en el tercer dígito va el 0 o no va el 0. ¿Por qué? Repito, si va 0 aquí, pasa una cosa. Si no va 0 aquí, pasa otra cosa. Entonces ese es el dilema, si el 0 va al inicio, perdón, al final o no. Es decir, si el número termina en 0 o no. Entonces vamos a hacer esos dos casos. Los casos van a ser cuando el número termina en 0 y cuando el número no termina en 0. Entonces vamos a comenzar con el caso cuando el número termina en 0, porque recordemos que estamos hallando los números pares. Cuando el número no termina en 0, perdón, cuando el número termina en 0. Para que el número termine en 0, ¿cuántas opciones tengo? En esta tercera posición, solo tengo una, que es escribir el 0 que está aquí. Este 0 es la única opción para escribirla aquí. Ahora, coloquemos los otros dos dígitos. Ya en la tercera posición ya escribimos el 0. ¿Cuántos números me sobran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántas opciones hay para escribir un primer dígito ahí? Hay 9 opciones. Y para escribir un segundo dígito hay 8, porque hay que descartar el número que escribimos acá y el número que escribimos acá. La regla de la multiplicación me dice, por cada opción de escribir un primer dígito, que son 9, tengo 8 opciones para escribir un segundo dígito y tengo una opción para escribir un tercer dígito. Entonces multipliquemos 9 por 8 por 1, 72 números. 72 números terminan en 0. Entonces, hay 72 números de 3 dígitos que terminan en 0. Ahora, el otro caso es cuando el número no termina en 0. Ahora veamos el siguiente caso. Cuando el número no termina en 0. Si el número no termina en 0, ¿en qué números puede terminar? En 2, en 4, en 6 o en 8. Porque estamos viendo solo números pares. Entonces solo puede terminar en 2, en 4, en 6 y en 8. Para escribir un tercer dígito aquí, ¿cuántas opciones tengo entonces? 4, que son el número 2 o el número 4 o el número 6 o el número 8. Ya escribí el tercer dígito aquí. Escribamos el primer dígito. Vamos a hacer algo. Supongamos que en este tercer dígito usted escribió el número 2. ¿Cuántos números le sobran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con el 0. Pero si yo quiero escribir un primer dígito aquí, yo sé que me sobran 9 opciones. Pero dentro de esas 9 opciones está el 0 y el 0 no puede ir en esta primera posición, entonces lo descarto. Solo tengo 8 opciones para escribir un dígito ahí.
Ahora, supongamos que en este primer dígito usted escribió el 3. ¿Cuántos números le sobran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con el 0. ¿Cuántas opciones hay para escribir un segundo dígito aquí? Hay 8, porque aquí sí puede ir el 0. El 0 puede ir en medio, ¿verdad? Entonces sí lo tomamos en cuenta. Aquí no lo tomamos en cuenta porque no puede ir al inicio. Usted me dice, ¿pero por qué usted comenzó escribiendo el primer dígito y no el segundo? Yo escogí escribir el primer dígito porque acá hay una restricción que no puede ir el 0. Entonces lo que se hace siempre es empezar por donde hay restricciones para irlas descartando. Yo entonces, después de colocar el tercer dígito, me pasé al primero para asegurarme de que aquí no vaya el 0. Y después coloqué el segundo. Entonces multiplicamos 8 por 8 por 4. Hay 256 números que no terminan en 0. Es decir, que terminan en 2, que terminan en 4, en 6 o en 8. Pero ¿cuál es mi respuesta total? Si a mí me están preguntando cuántos números pares hay, y los números pares son los que terminan en 0 y los que no terminan en 0. Entonces sumamos 72 más 256. 72 más 256, 328 números pares hay. De los 648 que eran en total, 328 son pares. Entonces usted puede hacer lo mismo si quiere saber cuántos impares hay. Pero una forma de saber cuántos impares hay es el resto, ¿verdad? Si 328 son pares, el resto son impares. Es una forma rápida de hacerlo. Pero también lo puede hacer así por casos como hicimos este.